la palabra y la palabra de Dios se cumple. Amén, la palabra del Señor se cumple. Lo que sí no sabemos es el orden de los eventos exacto y los tiempos en que van a acontecer. Amén. Entonces, allí hay unas propuestas interpretativas, hay unas propuestas de estos autores, Reagan, el trabajo de Bill Salus, el trabajo de Ron Rhodes, que también hemos mirado, el de Pentecost, que es el clásico, pero también interpretaciones de Berea, interpretaciones nuestras de las escrituras. Hay muchas evidencias de que efectivamente la guerra del Salmo 83 es antes de la primera guerra de Gog y Magog, debido a las condiciones que se establecen allí. Es que Israel esté en una paz muy, digamos, pasajera, esté sin muros, y evidentemente eso no ha acontecido ahora, y la única manera que acontezca es que ellos logren tener una victoria, que sería la del Salmo 83, por cuanto esta guerra sí claramente plantea allí los enemigos del anillo interno, y evidentemente Israel tiene que ganar esa guerra como se profetiza en el profeta Ezequiel, en el capítulo 12. Y también por los indicios que da el profeta Ezequiel, la guerra de Gog y Magog tiene que acontecer antes de la tribulación, por estas coordenadas de los 7 años. En lo que respecta a la destrucción de Damasco y la destrucción de Elam, esto puede acontecer como consecuencia del Salmo 83, amén, inmediatamente después. Ahora, yo le quiero también decir que una vez que la profecía se vuelve historia, es cuando realmente podemos corroborar los tiempos, no los eventos. Porque la palabra profética del Señor es segura, como dice el apóstol Pedro, es más segura que las mismas evidencias y las mismas señales. Pero evidentemente la profecía se tiene que volver historia. Esto es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Y cuando se vuelve historia, pues obviamente ya podemos cuadrar los tiempos. Profecías como, por ejemplo, en cuanto a la primera venida de Cristo, más de 300 profecías se pueden ya corroborar, porque efectivamente la profecía se volvió historia. Profecías como la destrucción de Babilonia, que no se volvió a levantar y fue dada en el Antiguo Testamento por varios profetas, y efectivamente usted va allá a la de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. En lo que respecta a las profecías futuras, obviamente hay que esperar a que acontezcan, pero dos cosas. Primero, estos eventos, tal y como están descritos en la palabra y como los hemos analizado, y los hemos contrastado con los eventos geopolíticos actuales, históricos, ¿verdad? Hay evidencias tremendas de que efectivamente todo está en curso simultáneamente. Amén. Está en curso el Salmo 83, porque usted lee las noticias y el trabajo final tiene que ver con eso, con esa indagación que usted va a hacer de noticias, obviamente en fuentes fidedignas, no en fuentes de las fake news que llaman, ¿verdad? Y eso hay una evidencia de estas naciones que están allí incitando sobre todo en el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, como algunos le llaman, que realmente tiene una proyección mayor cuando hablamos de lo árabe-israelí. Ahora, también vemos que hay evidencia de la destrucción de Damasco. Mire cómo la cosa aparentemente se calmó, y últimamente leímos en la prensa que con la ayuda de Rusia, porque si no fuera por Rusia, Assad no podría ganar la guerra que está ganando, y ya en la frontera, acuérdense que los Altos del Golán tiene la parte en Israel y tiene parte en Siria, estaba dividido prácticamente esa zona, pero hay una división entre los dos, que es la zona de la ONU, donde está la ONU como garantía, ¿verdad?, de pacificación de los planes de paz que ha habido en las guerras anteriores. Y usted ha leído que ya Assad y Rusia está bombardeando sin misericordia toda esa zona, y están en los bordes allí en las fronteras de los Altos del Golán con Israel. Y ayer leíamos que Israel en un acto humanitario evacuó 700 cascos blancos por petición de Estados Unidos, y los trasladaron hacia Jordania para que de ahí pues los puedan enviar a los diferentes países, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Pero yo ayer leía que Israel bombardeó, ¿verdad?, una zona dentro de Siria. Las noticias no dicen por qué, cuál fue la razón en absoluto. Me imagino que de pronto hoy o mañana se sabrá algo. Entonces, es la amenaza de una guerra
del cumplimiento profético, digo de una guerra, en el caso del Salmo 83, pero de la destrucción de Damasco, que puede acontecer antes del Salmo 83 también, y ya tenemos las condiciones geopolíticas para que eso se dé, ¿verdad? Puede que ocurra antes. Leímos también en Gaza, que tiene que ver con la guerra del Salmo 83. En esta semana Hamas se detuvo un poco porque Egipto está mediando allí, y acuérdese que, bueno, Hamas ha estado hostigando con las cometas incendiarias o los halcones incendiarios y toda esta cuestión, y están incendiando toda esa zona de allí, de la frontera de la Franja de Gaza con Israel. Y pues Israel está molesto y ya ha mandado los tanques y ha estado repeliendo todos los ataques. Pero a raíz de la muerte de este judío, ¿cuántos leyeron del muchacho de 21 años que fue un francotirador de Hamas? Lo mató. Y Israel entonces atacó 60 puestos de Hamas dentro del territorio de Gaza, y amenazó Israel con invadir y tomar la ciudad principal de Gaza, lo cual implicaría evidentemente el estallido de un conflicto. Y Egipto inmediatamente mandó comunicación a Gaza, a Hamas, diciéndole que en 2 horas Israel invadiría esa zona. ¿Cuántos leyeron esa noticia? ¿Y qué hizo Hamas? Retrocedió. Digo, bueno, sí, vamos a hacer aquí un pare, pero eso lo dicen y vuelve y comienza, porque acuérdese que detrás de eso ahí está, es el odio ancestral, amén. O sea, una cuestión espiritual, esto no es una cuestión geopolítica, bélica, ni económica, porque ellos lo que dicen es que hay un bloqueo económico, entonces la en marcha del retorno es con el objetivo de que los desbloqueen económicamente, porque Gaza se está muriendo, pero realmente no es, hay todo un trasfondo espiritual que tiene unas consecuencias aquí. Entonces allí podría darse también el estallido del Salmo 83, pero tenemos esta situación en Siria que podría ser la destrucción de Damasco, y tenemos también todo ese hervidero con Irán. Ayer o anteayer había una retórica bastante fuerte entre Trump y el ayatollah que es el que más manda pues dardos, ¿verdad? Y Trump amenazó, dijo no vuelvas a amenazar más a los Estados Unidos. O sea que eso tampoco ha parado, porque aparentemente se tranquilizó, etcétera. La Unión Europea está allí mediando con China, con Rusia, para que el acuerdo nuclear, que es profético, el hecho de que Estados Unidos haya salido del acuerdo nuclear, eso es profético. Antes había amenazado Trump y muchos decían, bueno, pero no creo que se salga, etcétera. Al igual que cuando amenazó Trump de que iba a declarar Jerusalén como la capital de Israel, ¿verdad? O iba a pasar, y también iba a pasar la embajada, que son 2 eventos. Y decíamos, ¿qué decíamos los cristianos? Sí lo va a hacer, y se cumplió. Después con el acuerdo nuclear, uno decía, no, pero es que de pronto Trump va a hacer eso. Sí lo va a hacer, porque es que estamos viendo la profecía, y efectivamente lo hizo. Amén. Y ahora vienen las sanciones fuertes, porque Trump ha amenazado con fuertes sanciones para obviamente debilitar el gobierno de Irán, y que el mismo pueblo iraní pida un cambio de gobierno que ya hace muchísimos años está montado allí, y es lo que ha generado toda esta guerra, me refiero terrorismo, este terrorismo que se ha extendido en todo el mundo. Entonces también en lo que tiene que ver con la destrucción del Elam, allí vemos que hay todo también un escenario establecido y ya ahí en proceso. Ahora, además de eso, ¿cuántos leyeron que ha habido un enjambre de terremotos en Irán en estos días? ¿Verdad? Imagínense ustedes, vimos el mapa donde estaban todas estas plantas nucleares. La más peligrosa es la de Bushehr, porque está ahí al lado de la provisión de agua. Y imagínense usted llegar a pasar esto y colapsar a una de estas plantas nucleares, también eso generaría una consecuencia terrible. Y ahora lo de la guerra de Gog y Magog, la primera que también vimos, también hay una evidencia tremenda de ese escenario ya que se está formando para consolidar la desembocadura, el desencadenamiento de esta profecía, porque ya vimos los acuerdos entre Irán y Rusia, Turquía allí, ¿verdad? Las relaciones con Egipto, todo el plan de Putin de vender armas, porque Rusia lo que no puede competir con Estados Unidos desde el punto de vista de la economía, la primera economía del mundo es Estados Unidos, pero sí a nivel de las armas
los escudos, el S-400, y justamente lo que ha hecho Putin es eso, llenar Medio Oriente. Mire que esto también tiene que ver con la guerra, porque todas estas guerras, ¿cuál es el escenario? ¿Dónde? En Medio Oriente. Y Putin ha llenado Medio Oriente de armas, de S-400, los escudos, de tanques. Usted lee, cuando haga el trabajo, el que le toque los diferentes temas, va a poder revisar cómo Medio Oriente está lleno de las armas de Rusia, y con eso es que las plantas nucleares las ha montado Estados Unidos, tiene planes de montar más plantas, y ahorita mismo hay como que una relación con todo el mundo, ¿verdad? Incluso con Trump fue y se tomó el café con él y apareció y lo va a invitar a la Casa Blanca, etcétera. Pero como dice la Escritura, se sientan a la mesa, como dice Daniel, y ¿qué? Y mienten, ¿verdad? Y hacen alianzas allí, pero esas alianzas son realmente falsas. Entonces, tenemos una evidencia de que todos estos eventos son 4 eventos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 eventos proféticos. No sabemos los tiempos, pero ya sabemos que hay un escenario que está ya prácticamente consolidado, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia puede ser antes del Salmo 83, puede ser durante, puede ser después, y ya sabemos que el Salmo 83 está ligado a la destrucción de Damasco y la destrucción de Elam. Y es probable que la destrucción de Damasco también acontezca un poco antes de la guerra de Gog y Magog, con la destrucción de Elam, porque acuérdense que Rusia está apoyando a Damasco, está apoyando el régimen de Damasco en Siria, y también apoya a Irán, y es probable que esto también genere como la motivación, pensamos que las motivaciones son más de control del Medio Oriente, para que Rusia vaya a esta guerra para tomar el control de Medio Oriente, yendo a la guerra contra Israel. Bien, este es el panorama que hemos visto hasta el momento, y aquí vamos a ver un resumen. Quiero que vaya tomando nota, las notas, acuérdense, si tenga el documento ahorita más adelante, las notas nos ayudan a tener una claridad, y quiero que usted tenga una claridad. Lo que voy a decir aquí lo voy a basar en este trabajo. Este es un libro de David Reagan que se llama The Man of Lawlessness, The Antichrist in the Tribulation, el hombre de pecado, el anticristo en la tribulación. El término lawlessness es un término que está tomado de la versión internacional en inglés, porque corresponde a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde se habla del hijo de perdición, del hombre de pecado. La traducción nuestra en español, en la Reina Valera, es el hombre de pecado, y en la King James es the man of sin, es decir, el hombre de pecado. Pero aquí Reagan toma pues el término lawlessness de esta versión. Este artículo lo encuentra también usted en internet, está en inglés. De pronto en Defensa de la Fe lo encontremos en algún momento no muy lejano, traducido también al español. Y este es el resumen. ¿Cuántas guerras tenemos proféticas que están a punto de acontecer? Y cuando hablo de a punto, no solamente me refiero a lo inmediato con las guerras que acabamos de mirar, sino en el corto tiempo, porque ya estamos en los tiempos del fin, no falta nada. Como justamente dice David Reagan, estamos viviendo en tiempos prestados, es decir, que ya todo está consolidado, todo el escenario profético, y la iglesia está esperando simplemente la trompeta para partir con el Señor. Tenemos la primera, que es la guerra que llama Reagan de la exterminación, así le llama él, la guerra del Salmo 83. Tenemos la primera guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Tenemos la tercera, ya la guerra convencional de la tribulación. Las dos primeras acontecen antes del inicio de la tribulación. Amén. Y hay un periodo, según los expertos en profecía, y ya vimos que por el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, sí es muy probable que así acontezca. Y es que va a haber 3 años y medio antes del inicio de la tribulación. Vamos a mirar más adelante la propuesta que hace Berea, ¿verdad? De por qué el Señor va a dar esos 3 años y medio antes, con una alta probabilidad. Pero como digo alta probabilidad, se hablo porque acuérdense que los tiempos se corroboran cuando la profecía se vuelve historia. Estoy aclarando eso, por eso hice la introducción. Entonces, hay unas razones que consideramos aquí en Berea de por qué el Señor va a dar ese tiempo. Clásicamente decíamos que una vez que la iglesia se fuera, la tribulación empezaba inmediatamente. Y yo creo que muchos de ustedes y mi persona han tenido experiencias con el arrebatamiento, de pronto un sueño, de pronto una visión,
éxtasis. ¿Cuántos aquí han tenido experiencias así del arrebatamiento? De que acontece el arrebatamiento. Hay muy pocos. Oren al Señor para que le dé uno. Y casi todos coinciden en lo mismo, ¿verdad? Yo conozco muchos testimonios, hay colgados testimonios también en la web, unos buenos, otros sensacionalistas y un poco creíbles. Y en estas experiencias que nosotros tenemos, siempre sentimos, se va a la iglesia y comienza el caos. Amén. Y hemos interpretado ese caos como la tribulación, particularmente en la experiencia que yo tuve recién convertida, sin haber leído Apocalipsis, había leído la palabra, pero no había leído, o sea, estaba en el proceso, pero no había leído Apocalipsis. Yo tuve una experiencia recién convertida cuando nos fuimos para México. La universidad nos mandó a hacer el doctorado en esa época, y fue una experiencia no dormida. Y en esa experiencia que yo tuve, allí yo sentía como cuando uno está en una película y de repente está en negro la pantalla, y de repente empieza la película, pero suena un sonido así, está todo, y yo experimentaba mucha oscuridad y mucha gente gritaba, pero con unos alaridos terribles. Y yo en esa experiencia yo decía, me quedé, vino Cristo y me quedé. Pero yo no tenía ni idea, nunca me habían predicado el arrebatamiento de la iglesia. Cuando yo nací aquí en Barranquilla, jamás me predicaron del arrebatamiento de la iglesia. Y en ese momento en que yo sentía, yo experimentaba esa angustia, ¿verdad? Y yo decía, me quedé, vino Cristo y me quedé. Y yo escuchaba ese caos, y yo no veía, así viendo de ustedes, pero sí en el espíritu veía la oscuridad, las tinieblas. Yo dije, me puedo matar. Y escuché una voz que dijo, y buscarán la muerte y no la hallarán. Y terminó la experiencia. Cuando fui a la iglesia, una iglesia célula donde asistíamos en México, yo me acuerdo que el muchacho que nos empezó a discipular, un joven, yo me acerqué ya al final del culto y yo le dije, ven acá, Elías, yo tuve esta experiencia, y empecé a contarle. Y él me dijo, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sabía de eso, y me dijo, y eso que tú escuchaste te lo voy a buscar en Apocalipsis. Y el muchacho buscó donde dice, y busca la muerte y no la hallarán. Yo me impacté muchísimo, ¿verdad? Después de eso, mucho tiempo después, el pastor allá sí nos empezó a hacer un estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia, y me llamó mucho la atención que eso fue finales de año, ya para septiembre, y yo me acuerdo que él decía, bueno, nosotros creemos que posiblemente el Señor pueda venir a una fiesta de las trompetas, porque el Señor ha cumplido todas las fiestas. Él decía eso, amén. Y la gente estaba en esa célula iglesia muy emocionada con el tema, y estaban, el Señor viene pronto, y las profecías, eso fue en el 2000, mi hermano, en el 2000, o sea, hace que 18 años. Y ellos decían, este mes de septiembre el Señor puede venir. Y entonces se preparaban, y entonces se encontraban el domingo siguiente y decían, no vino. Y el pastor un día contó una experiencia, ¿verdad? De que él dijo, no, ya se está acabando el mes, y se fue y yo me fui para como un estadio solo, una especie de parque con gradas que era como para jugar. Y él dice, yo me senté ahí y me puse a orar, y dije, Señor, aquí después si vienes, aquí me puedes arrebatar. Pero era ese anhelo profundo de la venida del Señor. Cuando nos vinimos de México, dos cosas nos impactaron muchísimo. Una, el afán por el evangelismo tremendo, una iglesia que evangelizaba muchísimo. Y dos, ese amor y el fuego por la venida del Señor. Y entendimos después que ese fuego por evangelizar tenía que ver con justamente la venida del Señor. Pues ellos decían, se van a quedar en la tribulación, hay que predicar. Amén. Pero bueno, lo que yo les estaba comentando es que esas experiencias implicaban que la interpretación era que una vez que la iglesia se fuera, la tribulación empezaba. Se interpretaba también que como el Espíritu Santo mora en la iglesia y tiene el ministerio de la restricción, amén, de restringir el pecado y la manifestación del hombre de pecado, dice claramente la escritura en 2 Tesalonicenses, en ese capítulo 2, que hay el que lo detiene, ¿verdad? Y el análisis hermenéutico de los versículos nos llevan a mirar que en una parte el apóstol
Pablo utiliza un pronombre neutro y después utiliza un pronombre masculino, utiliza los dos pronombres. ¿Pero por qué? Porque repite, dice, y hay el que lo detiene y lo que lo detiene. Y obviamente nosotros en ese momento que hicimos el libro de escatología bíblica y luego el de Apocalipsis, decíamos, si se refiere en neutro en un momento, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el pronombre usado en el Nuevo Testamento en griego, koiné, es él, no es neutro, porque es una persona. Esa es una de las evidencias lingüísticas, gramaticales, de que el Espíritu Santo es una persona, porque no se utiliza un pronombre neutro. ¿Qué es un pronombre neutro? En español nos quedó una muestrica chiquita, es el lo o el ello, o eso, ello o lo, un lo. Son tres pronombres que nos quedó del latín allí de un rezago neutro, pero nosotros no tenemos el género neutro, es masculino y femenino. Pero realmente uno usa eso para cosas. Uno no le dice a una persona eso, a un hombre eso, ¿verdad? Efectivamente, en griego igualmente el pronombre neutro era usado para cosas, no para personas. Entonces la interpretación de que ese pronombre está ahí es porque es la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es femenino, pero también la iglesia es señalada como el cuerpo de Cristo en muchísimos contextos y se utiliza el pronombre neutro para la iglesia. Pero después, ¿por qué Pablo habla de él? Donde ahí estaría designando al Espíritu Santo. Entonces, casi todos los expertos en profecía, incluso Reagan y todos estos autores que hemos visto, dicen que es porque la que se va es la iglesia. Y el Señor, por amor a su iglesia, no permite, es decir, mediante el Espíritu Santo, que es Él, ¿verdad?, que mora en la iglesia, está ejerciendo ese ministerio de restricción para impedir la manifestación del hombre de pecado y de todo el ministerio de la iniquidad completo en su total 100% por amor a la iglesia. Pero una vez que la iglesia se vaya, ya el Espíritu Santo no va a ejercer el ministerio de restricción. ¿Me está siguiendo? Pero no se va de la tierra, porque tiene mucho trabajo el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que el Espíritu Santo se va y que por eso va a haber caos y va a haber etcétera, etcétera. Pero acuérdese usted que si bien va a haber caos, ese caos no es que Satanás se va a apropiar de la tierra, sino que es el juicio de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, Dios tiene el control completo durante esos 7 años de tribulación. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no va a restringir ya más. Pero hay una labor poderosísima y es justamente las conversiones. Va a haber conversiones de más gente que de lo que ha habido ahorita, la multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 7. ¿Quién va a hacer estas conversiones? El que convence de justicia, pecado y juicio, que es el Espíritu Santo. ¿Quién va? El sello de los 144,000, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que le va a dar el poder a los 2 testigos? El Espíritu Santo. Amén. Entonces hay muchas evidencias de la presencia del Espíritu. ¿Quién va a resucitar a los 2 testigos? El Espíritu Santo. Amén. Entonces evidentemente ahí está el Espíritu Santo. Pero nosotros nos vamos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para sustentar que la iglesia se va y el Espíritu Santo va a dejar de restringir, pero esos 3 años y medio dan la explicación posible de en qué momento el anticristo va a consolidar su poder sobre la Unión Europea o el antiguo Imperio Romano restaurado. ¿Usted me está siguiendo? Y si usted ve los eventos actuales, ¿qué está viendo usted? Está viendo muy avanzado todo el escenario del Salmo 83, de la destrucción de Damasco, del Am, de la guerra de Gog y Magog, pero pareciera que la Unión Europea estuviera ahí como detenida. ¿Usted me está siguiendo? No hay un liderazgo, al contrario, hay una amenaza de que vaya a desaparecer. Y decíamos en la clase pasada que todos estos eventos que están aconteciendo con respecto a la OTAN, de esa falta de apoyo que Trump ha manifestado hacia la OTAN, ha hecho que la Unión Europea diga, no, aquí ya no dependemos de Estados Unidos, ya no tenemos protección, vamos a unirnos nosotros más y vamos a buscar esto y esto y esto y esto. Una de las consecuencias bien interesantes, mis amados hermanos, de esto, de que sí realmente pareciera que la Unión Europea está detenida, pero no lo está, porque los eventos proféticos están avanzando, es justamente que yo les decía en la clase pasada, la Gran Bretaña era la que impedía
que hubiera un ejército propio de la Unión Europea. Porque ¿con qué va a salir el anticristo en el sello 1? Con un ejército. ¿Amén o no amén? ¿Con qué va a pelear toda esta guerra que vamos a mirar ahorita? Con un ejército. Y ese ejército no es la OTAN, porque quien manda en la OTAN es Estados Unidos en este momento. Entonces, había una propuesta desde hace mucho rato de crear lo que llaman PESCO, una organización, un ejército, pero que tuviera nada más fines defensivos, y Gran Bretaña se oponía. Miren la soberanía de Dios, permite el Brexit, se quita el obstáculo. En Francia se levanta Macron, un europeísta recalcitrante, ¿verdad? Muy unido al humanismo, que es la religión satánica. La principal religión de Satanás es el humanismo, y esa es la que va a imperar durante el milenio. ¿Me está siguiendo? Y usted dice, bueno, pero el Satanás va a estar atado de los 1000 años. Sí, pero es que el humanismo sale del corazón del hombre. Amén. De donde salen los malos pensamientos y yo querer ser yo. Entonces, este varón Macron se sube contra todo pronóstico y es un humanista recalcitrante, defensor de los valores europeos, entre comillas valores, es un europeísta, salió con la idea de vamos a defender la Unión Europea, sí vamos a hacerlo, hay que sacar, etcétera. Ahí encontramos eso. ¿Qué encontramos? La unión con Alemania. Alemania se debilitó políticamente, lo cual implica que Francia se va a levantar ya como a regir con el papel que tenía Merkel, Alemania, antes. Pero un evento profético bien importante es la aprobación de este ejército. Amén. Yo leía una columna en El País, un politólogo, y él decía que, la puede buscar usted en internet, porque la ponga en el País, en el periódico El País de España, y ponga allí el acelerado avance del ejército de la Unión Europea. Así, no se llama exactamente así, pero así le sale. Y este hombre empieza a sustentar con hechos como lo que en 40, mire usted, esto es profético, el hombre es un politólogo ateo de pronto, en lo que en 40 años, escuche bien, no se había logrado en la Unión Europea, en especial con respecto al ejército, que es el ejército del anticristo, 40 años se ha logrado en 2. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Curva qué? Curva exponencial. 2 años, hermano. Y dice allí lo que no se logró en 40. Y el hombre empieza a sustentar por qué. Y ya está el ejército, ya está el presupuesto que hay, que no son no sé cuánto, 800 mil millones de euros, no sé, etcétera. ¿Y qué dice el varón ahí? Hace un análisis bien interesante, todo profético, pero sin él saber que está haciendo algo profético. Porque empieza a analizar y él empieza casi que a pronosticar, pero con base en lo político, ¿verdad? De cómo este ejército es, y usa la palabra imparable. Él decía, nadie va a parar esto. Y si en 40 años no se hizo lo que se hizo y en 2 años se hizo, lo que él dice es que hay un aceleramiento, que va a haber mucha más rapidez en que eso se consolide definitivamente. Y él dice que hay una de las razones es justamente la retirada de Estados Unidos en cuanto a las alianzas con Europa y en especial el apoyo a la OTAN. Entonces, mire usted que también tenemos eventos proféticos que están allí consolidándose, pero necesitamos algo, y es justamente que lo que en 40 años no se hizo a nivel del ejército, pero a nivel económico sí, se logró toda la fuerza económica, pero ahora ocurra políticamente. Amén. Y es justamente que se consolide por lo menos la Constitución Europea, que no está aprobada, y todo este escenario para que el anticristo, la creación de un cargo que ya está, no con los poderes plenipotenciarios de que va a tener el anticristo, pero sí ya está por lo menos la base de ese posible cargo que va a ocupar el anticristo cuando hablamos Unión Europea. Y usted el documento de Reagan, que está traducido allí, que se le envió, allí habla bastante de esto. ¿Qué dice este artículo del País? Dice, hay un poder económico arrasador, porque cuando surgió la Unión Europea y surgió el euro, se montó sobre todas las monedas. Usted me está siguiendo, por encima del dólar incluso, muchísimo tiempo, y creo que en este momento está sobre el dólar. Amén. Eso es poder económico. O sea, hay una economía poderosísima allí. Y este varón decía,
y hay una consolidación también política, porque hay parlamento y todo lo que usted conoce allí. Pero este varón decía, ya Europa se dio cuenta que un poder político y económico sin un poder militar no funciona. Amén. Y por eso el presidente de Francia, Macron, salió inmediatamente, él sabía eso, por eso salió a hacer la propuesta. Ya está, o sea que el ejército del anticristo ya está consolidado. ¿Está siguiendo? Esto es un evento profético tremendo y tiene que ver es con tribulación. ¿Qué falta? La consolidación política. La consolidación política. Me refiero a lo profético, al cumplimiento de que se unan todos y decidan levantar un líder en la Unión Europea. Pero ya la propuesta se ha hecho. Ya hubo un líder, usted puede buscar en internet también para su trabajo final. Busque el líder que propuso de la Unión Europea que debería haber un líder solamente, ¿verdad? No sé si es un presidente del, ¿cómo se llama, pastor? Es el Consejo Europeo, ¿verdad? Y dice, sea del cielo o del infierno, lo recibiremos. Ajá, del mercado común europeo. O sea que tiene tiempito, esa propuesta tiene tiempo, o sea que está en los tiempos en que se empezó a consolidar. Exactamente, y eso está. O sea que ya la propuesta está. Bueno, tomen nota, mi hermano tiene. Amén. Henry Space, 1970, que propuso que debería haber un líder que sea del cielo o del infierno. Era Comunidad Europea, todavía no había Unión Europea, Comunidad Europea en ese momento. Bien, entonces hoy vamos a mirar un poquito esta propuesta que solamente se puede corroborar una vez que se vuelve historia, pero la iglesia no va a estar aquí, eso lo veremos allá en el cielo, amén. Pero aquí nos animamos y nos llenamos de fuego analizando la profecía y contrastándola con la historia. Entonces tenemos la guerra convencional de la tribulación, Apocalipsis 6. El primer sello salió este varón en caballo blanco, salió venciendo y para vencer. Y el sello 2 que fue dado de quitar la paz sobre la tierra. Tenemos la cuarta, que es la guerra nuclear de la tribulación, así le llama Reagan. Vamos a mirar las evidencias, Apocalipsis 8 y 9. La guerra en los cielos de Apocalipsis 12, la guerra contra los judíos y los santos de Apocalipsis 12, la campaña del Medio Oriente del Anticristo, que está en Daniel 11, y la segunda guerra de Gog y Magog. Hay 8, ¿verdad? Qué raro, yo había contado 9. Bueno, de pronto me faltó una ahí. Bueno, la guerra de Salmo 83, no me voy a detener mucho en ella. Acuérdense que es un anillo interno, que la consecuencia es Israelestine o Israelestina, como el planteamiento de Salus, y es cómo gana territorio. Ya vimos el mapa, y en el documento que usted va a recibir se vuelve a poner el mapa, y todo pues el botín, ¿verdad? Que son las riquezas de esta región, gas, petróleo, sobre todo el petróleo. Este es el Salmo 83, ya lo vimos. La primera guerra de Gog y Magog, ya también lo vimos, es el anillo externo. Hay dos razones que son distintas para ir a esta guerra. Las razones de los musulmanes, que es de tipo religioso, Alá es el grande, defender a Alá, ¿verdad? Y demostrar que ellos son los escogidos, el pueblo escogido, etcétera. Y Rusia, que tiene un fin político y económico, tener dominio, poder sobre Medio Oriente, y tomar las riquezas, como dice Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Eso ya también lo vimos, usted tiene el capítulo completo. Vamos a empezar haciendo unas aclaraciones en esta guerra de Gog y Magog, que es lo que acabamos de decir. En cuanto al tiempo, ¿verdad? Son 3 años y medio antes de la tribulación, que es la propuesta, debido a los 7 años que toma Israel para quemar las armas, y estamos contando que en los 3 años y medio primero de la tribulación, ya de la tribulación, darían los 7 años exactos en que Israel estaría enriqueciendo su combustible a partir de la quema. Ahí se habla de quema, pero obviamente es un proceso, un procesamiento de estas armas, producto de la victoria que el Señor le va a dar a Israel directamente a través de los 4 juicios. Vamos a mirar esta posible, quiero anotar, posible interpretación. Ya la corroboraremos cuando estemos en el cielo. A usted dirá, bueno, pero cuando estemos allá no nos va a interesar
Lo que pasa acá sí nos va a interesar, ¿ah? Porque todo el libro de Apocalipsis, ¿de qué está hablando? Está hablando de que estamos presenciando en ese culto poderoso que vamos a estar allí y vamos a estar presenciando los eventos de la tierra. ¿Por qué cree usted que el Señor va a permitir que nosotros presenciemos esos eventos? Los 24 ancianos que representan la iglesia allá aparecen en varios lugares del Apocalipsis. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los 24 ancianos? Dan ¿qué? Gloria, ¿verdad? Y alaban. Y uno de los motivos obviamente es porque el Señor está ahí, ¿verdad? Y cuando uno está delante del Señor lo que quiere es alabarlo. Pero también el Apocalipsis dice que es por causa de los juicios que se están ejecutando. Hay un juicio y gloria a Dios, es decir, la justicia de Dios, o sea que nosotros vamos a estar presenciando todo lo que acontece aquí en la tierra. Vamos, esto le he llamado yo eventos poderosos de misericordia y amor para conversión después del rapto y antes de la tribulación. Así le he llamado, ¿eh? Y quiero creer por fe que fue el Espíritu Santo el que me habló cuando escribía esta parte. Y hay un hecho irrefutable, y es la conversión tanto de gentiles como de judíos que se narra en Ezequiel 38 y 39. O sea, llama la atención, y analizamos el pasaje en la clase pasada, si se acuerdan. Yo sentía mucho al Señor cuando yo explicaba el pasaje, de ver cómo el Señor dice allí que Él va a santificar su nombre, y dice y sabrá Israel que yo soy Jehová Dios. Y aquí quiero decir que cuando estaba aquí en la clase pasada, eso no estaba en el documento, pero yo sentía al Señor cuando yo veía la conversión. Está hablando de conversión el Señor allí en esos pasajes, amén. De judíos cuando habla de las naciones, de gentiles cuando habla de las naciones, y cuando habla de la casa de Israel, de los judíos. Entonces, una vez que la iglesia ya se vaya, ¿verdad? La propuesta que hacemos nosotros, Berea, es que va a haber, y obviamente Ron Rhodes lo dice David Reagan, pero lo dicen de una manera, no he leído hasta el momento otros textos, por lo menos en la web no aparecen más materiales de ellos, de lo que hemos comprado en el ministerio. Ellos sí dicen que realmente tiene que ser 3 años y medio antes de la tribulación, y Reagan es el que se acerca a decir que allí, en la conversión de judíos, de allí pueden surgir los 144,000 que van a ser sellados al inicio de la tribulación. Pero no dice nada más, amén. Entonces nosotros vamos a ampliar un poco esta parte, y quiero partir de la profecía en la que evidentemente el Señor promete y lo va a cumplir, de que va a haber conversiones de gentiles y de judíos a raíz de la victoria de Gog y Magog, o sea, la guerra de Gog y Magog del Señor directamente con los 4 juicios. La misericordia de Dios y su amor de usar esto para poder tocar los corazones de gentiles y de judíos. Cuando hablo de judíos, no me estoy refiriendo, y también de gentiles, a grandes cantidades ni a la nación, porque sabemos que la nación se va a convertir a la mitad de la tribulación. ¿Usted me está siguiendo? Como ahora después del año 67, de la guerra de los 6 días, empezaron a convertirse muchos judíos, pero comparado con los 12 millones de judíos, que contando los de Israel más los que están afuera, obviamente es muy poco, es mínimo. ¿Sí me están siguiendo? Esos judíos fueron parte de la iglesia, van a subir, que son los que llaman judíos mesiánicos, es decir, que aceptan a Jesús como el Mesías, como Dios. Quiero decirle que de lo que he leído de estos judíos mesiánicos, los que más predican del arrebatamiento de la iglesia, están gozosos diciendo ya el Señor va a venir, son ellos. Y yo les decía en la clase pasada, usted ve la iglesia gentil que está plagada de apostasía y de prosperidad, y no le interesa la venida del Señor, no hablan del rapto, no hablan del arrebatamiento, no hablan aunque ahora, a raíz de que estamos predicando, ¿verdad? Y que está en este ministerio, por ejemplo el de Dolmus, no sé si es Nicaragua, pastor, ¿verdad? Pero en Centroamérica hay ministerios que están a la expectativa de lo que está pasando en Estados Unidos, y es este avivamiento profético en cuanto a la venida del Señor. Hay varios programas, está el programa de Cristo en la Profecía, Christ in Prophecy, de David Reagan, está el ministerio de Estado, hay varios ministerios que están hablando de la venida del Señor, amén. Y ahí en Centroamérica están trayendo, aquí en Colombia no sé, amén. Lo que sí puedo decirles es que por la misericordia en Berea hemos logrado tener acceso a estos materiales que no los conocíamos antes, pero ya desde antes yo nos venía enseñando. En Berea hay 79 prédicas que están colgadas sobre preparando para la venida del Rey. Amén. Y después de las prédicas que hemos hecho,
por la misericordia del Señor, el Señor revelándonos, hablándonos, abriéndonos las escrituras, fue que conocimos el ministerio de predicación de profecía. Y nos impactamos de ver que lo que el Señor nos mostraba acá, y está colgado ahí en las predicas con las fechas y todo, es lo que ellos tienen allá, o sea que es el Espíritu Santo hablando. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? La apostasía ya está también hablando, pero de una manera loca, porque como se han olvidado del mensaje, confunden arrebatamiento con segunda venida, etcétera. Miraba justamente, me parece que en Defensa de la Fe está citado, y Maldonado, uno de los grandes apóstatas que están, y me va a decir: ay, pastor, usted habla mal. No estoy hablando mal, estoy diciendo lo que es, amén, conforme a la escritura. La verdad de las escrituras, la palabra de Dios es la que los exhibe. Y Guillermo Maldonado es un gran apóstata, terrible, está endemoniado, amén, y pervierte el evangelio de Cristo, y bueno, tiene que arrepentirse, y Dios quiera que se arrepienta con su esposa. Y el hombre hace poco sacó una prédica, y el hombre dice que sí, que la segunda venida de Cristo está cerca. Habla de la segunda venida, no habla de arrebatamiento. Pero el Señor me reveló que antes de la segunda venida, los cristianos evangélicos vamos a ser millonarios. Véalo, creo que están en Defensa de la Fe. ¿Qué le parece? Por si acaso aquí alguno de ustedes ve a ese señor, hermano, arrepiéntase y excluya, borre de su internet, de su computadora eso. Y si hay alguna oveja, exhorte en su iglesia, no escuche nada de ese señor. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Dónde? Muestra un versículo. Yo no encuentro ni uno. Que yo sepa, en la iglesia de Esmirna dice que va a tener tribulación, y la de Filadelfia tiene poca fuerza, lo cual indica que son pruebas. Yo en ninguna parte, que yo sepa, la iglesia que dice que está rica es la de la Odisea, y tremendo juicio que el Señor dice: y eres pobre, miserable, desnudo. ¿De dónde sacó el señor Maldonado eso? Y si esto se cuelga, le quiero preguntar al señor Maldonado: ¿de dónde sacó eso? Y Señor, que se arrepienta. Y la gente allí, ovacionando. Ciego, guía de ciego, y los dos se van a ir en el hoyo. El hoyo que cavaron las naciones. Ahora, lo que sí yo no niego es que es probable que el hombre que está ahora rico siga rico y se quede en la tribulación rico. Pero la palabra de Dios dice que ni su oro, ni su plata, ni nada le servirán, y que de dónde se van a meter, en las peñas. Así que el señor Maldonado, si sigue rico, quedándose en la tribulación, eso no te va a servir para salvarte. No le va a servir. Amén. Que la iglesia va a ser millonaria. O sea, ya hay un espíritu de locura, un demonio, una potestad entronizada en estas personas que les hacen desvariar. Aleluya. Entonces, quiero que veas esto de la perspectiva del amor y la misericordia de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Arrepentimiento. Pero ¿cuándo va a venir? Si desde cuando, desde la creación, y no pasa nada, dice la palabra, ¿verdad? Los burladores del final de los tiempos. Y dice la palabra que el Señor no tarda, sino que es misericordioso, porque está dando tiempo ¿para qué? Para que se arrepientan. Aleluya. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que siempre va a haber amor y misericordia del Señor. Y yo creo que esta interpretación que vamos a hacer, usted la vea a la luz de ese amor y de la misericordia del Señor. ¿Por qué esos 3 años y medio antes de la tribulación, el Señor desde ahorita mismo, antes de que ocurran estos eventos, ¿qué está haciendo? Predicando a través de su iglesia santa, sin mancha y sin arruga, judía y gentil.
Amén. Principalmente gentil, de las iglesias de sana doctrina. Porque ya todo está a la puerta. Entonces hay que dar la noticia. Viene el Señor Jesucristo, se va a levantar la iglesia. Hermano, hay que predicar del arrebatamiento, del rapto. Eso es locura. Pero de hecho el evangelio es locura. Pero sí hay que predicar, hermano. Y te voy a decir por qué hay que predicar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando los corazones en su amor y su misericordia para conversión de las almas. ¿Por qué tiene que darse la noticia? Porque va a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Va a acontecer o no va. O usted de pronto un día amanece que sí, otro día amanece que no. Usted después escucha la alabanza que dice va a venir, etcétera, y dice, ay sí, después al día siguiente se mete en la cotidianidad y dice, no, como que no va a venir. Va a venir y está a la puerta. Va a pasar. Así como usted ve y ve algunas películas. Hay una película, me recuerdan aquí los varones, es mexicana y tiene un formato que usted no es de Hollywood ni nada de esa cosa, no tiene efectos especiales ni nada, un poco larga. ¿Cómo se llama? Se llama El arrebatamiento de la iglesia. Está en español. Y lo que hace es mirar en varios lugares, o sea, pareciera que el arrebatamiento fuera por parte, pero no. Lo que hace es mostrar cómo va a ocurrir en cada país. Aparece Colombia, aparece Nicaragua, etcétera, etcétera. Pero véala en casa, cómo se desaparece. Y lo interesante es sana doctrina, ¿eh? Y lo interesante es que en el escenario de la película aparece siempre alguien predicando en un parque, en alguna parte, diciendo que el Señor va a venir por su iglesia, arrepiente de tu pecado, todavía hay tiempo, etcétera. La predicación sana. Y en medio de esta predicación, queda la ropa ahí. Amén. En todas las películas de arrebatamiento así sucede, ¿verdad? Queda la ropa ahí. Pero en la película hay partes donde se muestra la apostasía. Hay una iglesia, ¿verdad? Donde aparece el ujier, llega con una corbata y ya está la alabanza y el hombre llega así todo y se pone aquí ujier, así todo altivo y se empieza a mirar en el espejo así, ¿verdad? Y allá está el pastor predicando. Hay una alabanza y unas mujeres con unos vestidos ceñidos, una chica con un pantalón apretadísima todo, y está la alabanza y empieza a hacer así, la mujer así. Y de repente ¡frum! Viene el arrebatamiento y ella se queda con los ojos cerrados haciendo así. Y después abre los ojos y no hay nada. Tiene un poco también de humor la película. Y el ujier muy tranquilo en su espejo. Y después entonces sale una de las que se quedó. Vino el Señor y nos quedamos. Y vino el rapto. Y el hombre le dice, ay, tú sí eres. No se dice rapto, se dice arrebatamiento. Aprenda la teología. Y ocurre después cuando se da cuenta, empieza, ¿por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me dejaste? Véase la película. Así va a acontecer. Uno será tomado y el otro será dejado. Y la ropa va a quedar ahí. ¿Amén o no amén? Y a todos estos se llama el arrebatamiento, pero es en español. El arrebatamiento de la iglesia, así tiene que poner, el arrebatamiento de la iglesia. Duró bastante tiempo. Vea, hermano, si la va a ver, reúna a su familia, preste un video bien. Amén. O si tiene televisor, esos que enchufan y reúnase. Nosotros lo vimos en familia con varios de la iglesia. Muy edificante. Muy edificante. Ahora, ¿usted qué cree de todos esos que se quedan tanto dentro de la iglesia como los familiares que son inconversos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, de estudio, que usted les predicó del arrebatamiento? Porque usted predica el arrebatamiento. Usted testifica, se ríen, etcétera. No importa. Mire, mis estudiantes el semestre pasado en la Universidad del Atlántico, eran 80 muchachos, tenían 2 grupos, le presenté alabanza, unos aparte de la venida del Señor, y en cada clase, pum, break, hay un reposo ahorita, vamos a tomar unos minutos de descanso, pero nadie se va de aquí, y pum, suspendía la clase y les ponía. Al final hicimos una campaña, yo creo que les conté el testimonio, y pusimos una película del arrebatamiento, y ya al final, ¿verdad?, de la película, varios muchachos estaban así, y pum, se acaba la película y quedó como que sin suspenso. Y todos, Señor, ¿y dónde está la otra parte? Es decir, ellos mismos. De pronto no se convirtió en ninguno, pero la palabra está sembrada. Amén. Entonces usted predica del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar cuando ocurra ese evento glorioso que ya está a la puerta? ¿Qué van a decir? Era verdad, si era así. Pero la
la misericordia, el amor de Dios y el Espíritu Santo va a estar actuando y se van a convertir. Hay dos eventos poderosos, aleluya, para conversión, producto del amor y la misericordia del Señor en ese periodo de los 3 años y medio antes del inicio de la tribulación, para preparación para la entrada a este periodo tan terrible. O sea, vas a ver este periodo en el que el Señor va a usar primero el poderoso evento del arrebatamiento. Allí va a haber conversiones de gentiles y de judíos de los que ahora se les está predicando, sobre todo los mesiánicos que están, ellos van a la población judía. Nosotros también podríamos, pero casi todos son gentiles alrededor nuestro, y se les está predicando, y gentiles también. ¿Dónde dice eso, pastora? Ezequiel 38 y 39. Ahí dice claramente, en Ezequiel 38 dice 23, y seré que engrandecido, y dice que y santificado. ¿Quién es el que santifica al Señor? ¿Quién lo santifica? Un nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no santifica al Señor. O sea que con solamente ver allí, y seré que engrandecido y santificado, está hablando de conversiones. Y seré también, mire cómo reitera, seré que. ¿Quién es el que conoce al Señor? El nacido de nuevo. ¿Ante qué? ¿Ante los ojos de qué? De muchas. O sea, como este evento de Gog y Magog y el arrebatamiento va a ser en toda la tierra, porque el Señor tiene remanentes en toda la tierra, en todos los países, en los pueblos, todo. Ese evento va a predicar. Y allá tiene personas que están predicando. En Barranquilla, ¿quiénes? Nosotros. Y si usted no ha empezado a predicar de arrebatamiento, les empiece, pues el Señor no está usando. Nosotros dijimos que vamos a predicar de la venida de Cristo y de los juicios hasta que el Señor venga, porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Pero mira, aquí está hablando de las naciones, es decir, de los gentiles. ¿Y qué dice? Y mire cómo se reitera que es conversión. ¿Y sabrán que qué? Sabrán que yo soy Jehová. Está hablando de conocimiento, está hablando de conversión. Ahora, ¿quién es Jehová? ¿A quién se van a convertir? ¿A quién? Según lo que está leyendo ahí. Eso no, estos son los gentiles, las naciones. Con el evento. Primero viene el evento del arrebatamiento. Por fe yo creo que enseguida comienza el de Gog y Magog, porque dijimos que si comienza Gog y Magog, ¿verdad? Y la iglesia está aquí, entonces la doctrina de la inminencia se compromete. Eso ya lo sustenté, ¿verdad? Entonces, inmediatamente comienza Gog y Magog, pero ya el Señor ha removido en toda la tierra. Va a haber caos. Todo el que soñó, tuvo alguna experiencia donde veía que el Señor venía, pero había caos, es porque el arrebatamiento de la iglesia va a causar caos mundial. Aviones que se caen, se estrellan los barcos, los carros, los aviones, las avionetas, etcétera. Amén. ¿Quién sabe si explosiones, cosas pasarán? Va a haber caos. Caos, va a haber dolor, va a haber tragedias. No como los 7 de la tribulación, pero sí lo va a haber, hermano. Dolor. Buscando a los desaparecidos. La familia, se me fue mi hijo, se me fue el bebé, se me fue, etcétera. No encuentro a mi mamá, a mi papá, etcétera. Dolor para los que se quedaron. Los tibios que jugaban con el Señor, que no se quisieron santificar, que iban a la iglesia, cantaban como la muchacha de la película. Y alababan y lo veía que eran los que más alzaban las manos y se sabían todas las alabanzas. De pronto hasta irían a evangelizar. Y era el primero que estaba así, yo voy a llevar el folleto. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Amén. Más dolor, pero para no para muerte, sino para conversión de todos aquellos a los que usted les predicó. Porque van a decir, si era verdad. Y irán y se postrarán, Señor, perdóname. Y ahí el Espíritu Santo, aleluya, les hará nacer de nuevo. Pero como comienza Gog y Magog y el Señor en su amor y su misericordia, ¡pum!, manda los cuatro juicios. Como ya ese evento del rapto ya ablandó corazones, ya hizo conversiones, ahí, hermano, va a haber otra más, pero más de judíos. Más de judíos, mi hermano. ¿Usted me está siguiendo? Más de judíos. ¿Quién lo dice? Lo dice aquí.
Sí, mi hermana, ¿qué pregunta tenía? Según Hebreos capítulo 5 y 6 al final, y el capítulo 10, no. No. El que conoció al Señor Jesucristo y está en apostasía, o está en una iglesia de sana doctrina pero tiene un corazón apóstata, porque eso puede pasar. Hay iglesias apóstatas y la gente que está metida ahí es apóstata, pero hay iglesias de sana doctrina donde hay personas que tienen corazones apóstatas. No, no, no. Por ahí anda rodando dos cosas. Uno, que hay dos viajes. Hermano, y si usted no se va en el primer viaje, se va en el segundo viaje. No hay segundo viaje. El viaje. Amén. Primero ahora. Segundo, la otra, que creo que vino un predicador, porque también esa pregunta me la hicieron en el curso bíblico en una de las iglesias donde hemos estado enseñando y estamos enseñando. No, que vino un predicador aquí y dijo que aquí ahorita en este tiempo era la oportunidad para recibir a Cristo, que apenas se fuera a la iglesia durante la tribulación no se iba a convertir nadie. Esa es la otra postura. Mentira. Y la otra postura es de que una persona apóstata no se va en el arrebatamiento, pero tiene oportunidad de arrepentirse durante la tribulación. Mire, la palabra de Dios dice allí en el libro de Hebreos, en dos pasajes, que no. Y además la palabra dice claramente que va a venir con el anticristo un poder engañoso. Amén. Para que crean la mentira. Entonces, aquello de que, no, el que está por ahí tibio, ¿verdad? Y tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por lo tanto tiene los dos pies en el mundo. Y no, y si viene el arrebatamiento, yo me puedo arrepentir. Pero si ahorita mismo que está la gracia y no está el poder engañoso y el ministerio de iniquidad no está total 100% y no busca al Señor, ¿cómo será ya en ese momento? Amén. Si la apostasía que está ahorita no está en su 100% con la cabeza del falso profeta y la gente está así en las iglesias, ¿cómo será cuando ya la apostasía es 100%, que es la gran ramera? Menos, hermano. Así que el que tiene esa idea por allí y dice que todavía va a tener tiempo, arrepiéntase y santifíquese. Bien, entonces miren, ahora le voy a mostrar otro versículo. En Ezequiel 39, 21 dice: y pondré mi gloria entre las naciones. Vea qué versículo tan hermoso. ¿Qué dice allí? Voy a hacer evidente mi gloria. Cuando el Señor hace evidente su gloria, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Para qué? Para conversiones. ¿A cuántos acá se le ha manifestado la gloria del Señor? De muchas maneras, ¿ah? La misma palabra del Señor nos lleva a la gloria de Él. O de pronto una adoración, una alabanza pura. O de pronto un milagro que el Señor hizo en su vida. Amén. Y esa gloria nos impacta. Y abrimos el corazón. Y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Y dice después, ¿entre qué? Entre las naciones. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de los gentiles. Y dice, y todas las naciones verán mi juicio. Mire lo que yo quiero que haga la diferencia. Ya vimos el versículo anterior donde dice que seré engrandecido y santificado y seré ¿qué? Conocido ante ¿qué? Ante los ojos de muchas naciones. No dice todas. Cuando dice muchas naciones se está refiriendo a que todas van a tener la oportunidad en todas las partes del mundo de poder convertirse en ese proceso. Producto del arrebatamiento que va a ocurrir en todas las tierras, así sea uno por allá en el Congo, no sé. Y en esta batalla de Gog y Magog que se va a conocer en todo el mundo. Los satélites, los noticieros, todo va a presentar eso. Amén. Pero mire cómo en este versículo del capítulo 39 que dice que va a poner mi gloria entre las naciones. Testimonio, conviértete a mí. Y dice, y todas las naciones, todas, no dice que conocerán, sino que ¿qué? Verán. ¿Qué van a ver? Mi juicio. Y mi mano que sobre ellos puse. Verán. O sea que está hablando de conversión, pero también está hablando de testimonio. Porque el evangelio es para conversión o para testimonio. Pero igual es
presentado a todos. Gloria al Señor. Aquí yo digo, bueno, esos términos conocidos, santificados de Ezequiel 38. Ahora, en cuanto a los judíos, ya vimos las naciones, en lo que nosotros creemos que va a haber como conversiones antes de la tribulación, ya no son iglesia, porque la iglesia ya se fue, hermano, recuerde. Yo pienso que en ese periodo va a haber más persecución de la que hay ahora, preparando todo este proceso antes del juicio. Aquí también Ezequiel nos dice que va a haber conversiones, pero no de toda la nación, porque acuérdense que la nación de Israel se va a convertir a la mitad de la tribulación. Ahora, cuando la nación de Israel esté ya como nación, con su templo a la mitad de la tribulación, desde el principio hacia la mitad, con todo el sacerdocio levítico levantado, las ofrendas, la vaca alazana, etcétera, los sacerdotes, todo lo que usted ya conoce, porque está el instituto del templo y ya todo eso lo tienen listo, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a acontecer? A la mitad de la tribulación, la nación judía va a darse cuenta de la abominación desoladora por la misericordia y el amor del Señor, para mostrarle a la nación que están engañados, que busquen su presencia. Pero a partir de la mitad hasta el final hay conversiones. ¿Usted me está siguiendo? O sea que va a haber judíos no convertidos ahí en ese momento, sino en ese momento y durante hasta el final. Porque la palabra del Señor dice claramente que morirán muchos, pero me refiero a ellos, dice, se convertirán hasta que vean al Señor. Y justamente en Mateo 23, en el lamento de Jerusalén, que dice el Señor, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, y mirarán a mí al que traspasaron y se lamentarán. Amén, las tribus de Israel. O sea que las conversiones van a ser en proceso. La propuesta de Berea es que arrancan después que la iglesia se va, se intensifican a la mitad de la tribulación ya con toda la nación y continúan hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que la misericordia y el amor del Señor va a llegar hasta ahí, que el Señor va a permitir que justo Él viniendo ahí con nosotros, el verlo convierta los corazones de los judíos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso?